Saludos, que el Señor les bendiga. Una vez más, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Les saluda Andrés Agurto desde la Universidad Adventista de Centroamérica en Costa Rica. Esperamos de que este momento sea de bendición una vez más. Quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 15, versículo 22. Usted puede buscar su dispositivo, su Biblia en físico, su iPad, como usted se sienta cómodo en este momento y que pueda seguir la lectura. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Querido Padre, gracias te damos porque podemos encontrar dirección en tu palabra y también podemos ver, Señor, cómo obraste en el pasado. Y estamos seguros que también puedes obrar hoy en nuestro presente, porque si confiamos en ti, nuestro futuro, Señor, será victorioso. Permite que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento y que a la luz de tu palabra comprendamos cuáles son tus designios y que tus ángeles también puedan ayudarnos, Señor, a comprender en este momento. En Jesús oramos. Amén. Versículo 21 dice: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros. Ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perros comen de la migaja que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Mujer, grande es tu fe, hágase como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El relato nos dice de que Jesús se dirigió hacia una ciudad que estaba poblada por extranjeros. No eran israelitas, no eran judíos. Estas ciudades eran importantes en aquel entonces. Y ahora Jesús se dirige a este lugar no con la intención de predicar ni de ir a hacer milagros, porque el ministerio de Jesús estaba enfocado a la casa de Israel. Sin embargo, encontramos en la Biblia algunos milagros que Jesús hizo en beneficio de algunos extranjeros y que tuvieron una intención, y que la intención al final es que el plan de salvación pues llegue a toda tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Y quiero que nosotros meditemos en tres posiciones que quiero compartir con ustedes, tres elementos que quiero compartir en esta hora, y he titulado esta presentación o este tema: Una fe desafiante. ¿Cómo tener una fe desafiante en este momento tan difícil
que cada uno de nosotros estamos enfrentando en los diferentes escenarios propios que tenemos. La primera cosa que tenemos que comprender, que Jesús se dirige a este lugar con la intención de tener un retiro. No quería estar cerca de la gente, no quería estar cerca de las personas, no porque no las quisiera, sino que Él tenía un propósito específico donde este retiro pudiera tenerlo solo con sus discípulos. Habían llegado a un lugar secretamente, pero que esta mujer descubrió y conoció de que Jesús estaba allí. Y llegó hasta donde ellos. Nos dice que esta mujer presentó su pedido, ya que había buscado óptimas soluciones ante la situación que esta mujer estaba presentando. Y el primer elemento que vamos a ver se llama un pedido específico. Había escuchado de los milagros de Jesús, había visto cómo Jesús había obrado en la vida y los corazones de las demás personas. Así que esta era noticia alentadora para la vida de ella. Esto había calado en la fe de ella y estaba naciendo una esperanza en su corazón de que el Maestro era el único que podía ayudarle. Había escuchado los testimonios y la referencia de los milagros públicos de Jesús en beneficio de otra persona. Y por eso ella de inmediato se presenta ante Él y no espera más tiempo, sino que va ante el Señor, y ahora que sabe que Jesús está allí, dice que se presenta ante el Señor, y esta mujer en actitud de adoración se presenta, se arrodilla ante el Creador y presenta la necesidad, la restauración de su hija, porque su hija está endemoniada. ¿Qué es lo que puede hacer una madre que ama a sus hijos? Hará todo lo imposible para encontrar la solución ante la necesidad y la extrema urgencia que sus hijos tienen. Esta madre era una madre abnegada y ahora presenta ante la potencia y ante el dueño de las potencias la necesidad extrema de su hija. Esta mujer había buscado solución en los doctores, había buscado ayuda con otras personas, pero ninguna cosa le había resultado. Y miren, que esta mujer reconoció a Jesús como el Salvador del mundo y le dijo: Hijo de David, ten misericordia. Esa era una expresión mesiánica que solo los hebreos la conocían, pero que esta mujer, que era sirofenicia, era griega, estaba reconociendo a Jesús como su Salvador y estaba reconociendo a Jesús como el Salvador del mundo. Una mujer griega extranjera. Quiere decir que el mensaje de salvación y de esperanza también había llegado en ese tiempo para los que no eran judíos y estaba haciendo un efecto en la vida de ellos. Pero a pesar de que esta mujer tenía esta esperanza, los discípulos consideraban de que esta esperanza o los privilegios y las bendiciones de los hijos de Abraham eran solo para ellos. Y Jesús, conociendo la actitud y lo que había en los corazones de los discípulos, Jesús le dice a la mujer: mujer, no es bueno darle el pan a los perrillos.
En el texto original se refiere a los perrillos. Y esa expresión es una expresión fuerte. En aquel tiempo no habían cubiertos, no habían servilletas, no habían cuchillos, no habían cubiertos para poder servir. Así que las personas cuando llegaban con las manos sucias, con el pan que tuviera trozos de pan, se limpiaban las manos y entonces este pan caía a la mesa y este pan era comido por los animalitos domésticos de los dueños de esta casa. Estas fueron las palabras más difíciles que esta mujer pudo escuchar en ese momento, las palabras más duras. Estas palabras realmente iban a dar la evidencia de que esta mujer sí realmente estaba creyendo en Jesús, porque Jesús le dijo estas palabras tan duras. Yo no sé si tú y yo soportaríamos que alguien nos dijera una palabra tan así. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo nosotros respondemos ante una ofensa? Pero esta mujer se olvidó de sí misma, porque sabía que en su casa había una persona que amaba, que estaba moribunda, y que ya había buscado toda la solución posible y que nadie le había brindado la ayuda. Y se enfrentaba ahora ante una barrera difícil, no solo una barrera, varias barreras, y lo vamos a mencionar, que tenía que atravesar para poder encontrar la solución hacia su hija. ¿Cuál es el pedido que tú tienes en este momento a Dios? Y quizás has presentado a Dios y Dios parece que no te escucha, pero quiero decirte que Dios sí te escucha, pero está dejando que tu fe sea probada. Hay que seguir esperando. El segundo elemento que quiero compartir es una voluntad inquebrantable. El primero fue un pedido específico. El segundo, que vamos a ver ahorita, una voluntad inquebrantable. Jesús ocupó un calificativo nada agradable. Y él da la idea que sí había venido, pero en instancia para su pueblo. Pareciera que Jesús es indiferente ante la necesidad de esta mujer. Sin embargo, Jesús tiene un propósito. Detrás de todo eso, Jesús quería enseñarle a los discípulos cómo se debe de trabajar en beneficio de los extranjeros, de los paganos, pero también estaba tratando de infundir esperanza en el corazón de esta mujer, convicción que ya tenía ella en Jesús. Es interesante lo que Jesús estaba haciendo. Los perrillos es un término diminutivo. Lo que estaba haciendo Jesús es que estaba quitando un poquito la amargura de la palabra. Porque los perrillos se refieren a los perros domésticos, no precisamente a los perros salvajes o callejeros. Esta mujer se enfrentó ante una situación tan difícil por el hecho de ser mujer, que las mujeres no tenían voz ni voto en esa cultura, en ese escenario. La mujer era mirada como un objeto y era difícil lo que esta mujer estaba experimentando, porque primero se estaba enfrentando ante una barrera de ideología. Tenía que basar esa barrera, tenía que botarla, tenía que enfrentarla, esa barrera de ideología. Pero además de ser mujer, era extranjera, no compartían las mismas costumbres.
las mismas creencias. Tenían esa barrera, pero además de que tenían esa barrera cultural, esta mujer se enfrentaba a una barrera espiritual. ¿Por qué? Porque si la sociedad no le había ayudado, los que tenían que haberle ayudado, que tenían la solución, las promesas de Dios, ahora ella tenía que pasar una barrera espiritual porque los demonios se estaban aprovechando. Los demonios estaban acercando a esta mujer y esta mujer tenía que romper esa barrera, que solo con la ayuda de Dios podía hacerlo, porque ella había tratado todos los medios, ni la sociedad, ni los líderes religiosos que eran los llamados, ni otra fuente que pudiera haberle ayudado. ¿Será que tú te estás enfrentando también a alguna de estas barreras? Estás en un país extranjero, tienes que enfrentar barreras culturales, tienes que enfrentar barreras sociales por el hecho de ser un inmigrante quizás. No tienes privilegios, no tienes ciertas alternativas, no tienes opciones a un programa de salud. La situación económica está apretando, está afectando. Quizás hay algún enfermo. No sé cuál sea la barrera que te estás enfrentando, pero cualquiera que sea la barrera, hay prejuicios, y esos prejuicios son los que también nos afectan emocionalmente, y esos prejuicios, si tú y yo le hacemos caso, van a minar nuestra fe y van a socavar esa relación que tú y yo podemos tener con Dios. Así que la prueba que estás enfrentando, también esta mujer la enfrentó en algún momento de la experiencia de ella como madre, como mujer, como individuo, parte de una sociedad, pero que una sociedad que no le podía ayudar. Qué difícil. Pero miren, cuando Jesús dijo esto, Jesús lo dijo con unas palabras suaves. Jesús lo dijo con una sonrisa. Le dio a entender que la puerta de la salvación estaba entreabierta y lo que le estaba queriendo decir: mujer, ten fe, ten fe. Jesús había despojado todo el veneno de esa palabra con su tono y con su rostro, al reflejarle a la mujer que podía tener esperanza y que podía tener fe. Tú y yo podemos tener fe y podemos enfrentar esa situación. La mujer entendió el matiz que Jesús le estaba queriendo decir. La mujer entendió de que su respuesta se iba a dar siempre y cuando ella tuviera fe. Y miren, el matiz que Jesús presenta, esta mujer toma estas palabras y le dice: sí, Señor, es cierto, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! ¿Cuál sería la reacción tuya y mía si nos dicen esas palabras? Pero esta mujer se olvida de ella, abandona su orgullo, abandona todo y se recuerda de su hija amada allá. Y ahora estas palabras que le dan ánimo, las toma y le dice: sí, Señor.
Jesús estaba animando a esta mujer con estas palabras. La mujer había encontrado gracia ante una barrera cultural, ante una barrera de ideas, ante una barrera de religión, porque esta mujer cananea se atrevió a experimentar una fe desafiante, con un pedido específico, con una voluntad inquebrantable, porque ella quería llevarse el tercer elemento que quiero compartir con ustedes, se lo quería llevar, y es una bendición asegurada. La mujer tenía convicción en Jesús. Esta mujer había escuchado de Jesús, y ahora Jesús también estaba instruyendo a sus discípulos a través de la experiencia de esta mujer que había escuchado de Jesús. Jesús estaba utilizando este episodio para instruir a sus discípulos y les está enseñando la forma de cómo de trabajar. Este pedido, atendido por el Maestro, la respuesta positiva evoca alivio y esperanza en la mujer. Las palabras de Jesús fueron: vete, el demonio ha salido de tu hija. Esas fueron las palabras de Jesús. Esas eran las palabras que la mujer estaba procurando escuchar, de que Jesús le respondiera, de que Jesús le dijera: mujer, vete en paz, vete tranquila. Aquella mujer regresó con esperanza. Aquella mujer regresó con su corazón aliviado. Había visto los estragos que el demonio había hecho en su vida, que había hecho los estragos en la vida de su hija también. Aún le faltaba ver, sí, la intervención divina en favor de ella. Por eso es que tú y yo debemos de acudir en esta tarde al único que puede ayudarnos, al único que puede darnos la salvación y puede darnos auxilio. Solo Jesús puede ayudarnos. Tú y yo podemos ir a recurrir al Estado, podemos ir a recurrir a un familiar, podemos ir a recurrir a un programa, podemos ir a recurrir a ciertos beneficios, y probablemente tú lo vas a alcanzar. Quizás no lo alcances, quizás sí lo haga, pero eso, aunque tú los alcances, todavía no van a satisfacer y no van a cubrir tus necesidades. Pero si tú y yo acudimos a Jesús, Él nos va a saciar y Él nos va a dar el alivio que todos necesitamos en este momento. Se llama salvación, se llama paz, se llama seguridad. Y aún la paz la podemos encontrar en medio de la desgracia, en medio de la dificultad, porque Jesús hace las cosas imposibles, porque Él le gusta sorprendernos y porque Él es el único que puede resolvernos las situaciones difíciles